Estamos de regreso aquí en Mesa Central en esta jornada de jueves 2 de marzo a la espera de varias novedades que puedan producirse especialmente en el ámbito político en las próximas horas. Uno de los temas que se ha tomado a la agenda sin duda han sido todas las conversaciones que ha habido eventualmente, si hay un ajuste de gabinete o no, cuándo será y todo aquello que ha sido una pregunta reiterada a las autoridades de gobierno y que es inevitable porque está allí en el ambiente, más allá de que evidentemente siempre está la respuesta, y que es verdad, de que los anuncios, los cambios de gabinete no se anuncian, sino que sencillamente se concretan. Así que sabiendo eso, de todas maneras vamos a insistir en las preguntas, entre otros temas, con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, quien ya está con nosotros aquí en el estudio. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Muy buenos días. Un gusto estar aquí, otra vez. Otra vez, sí. Bueno, a ver, no sé cómo preguntarle porque yo más o menos sé lo que me va a decir, pero hay gestiones, hay conversaciones. Le voy a preguntar de esta manera. Hay un sitio que dice hoy día que ayer usted tuvo una primera reunión en el segundo piso con el fin de avanzar en el cambio de gabinete. ¿Verdadero o falso? La verdad es que no voy a referirme a eso, como tú dijiste. He tenido varias reuniones de múltiples temas y las que se refieren a estos temas creo que no corresponde comentarlas. No, el presidente se ha sabido, tiene conversaciones todo el tiempo en estas materias. De hecho, hace no mucho hizo un ajuste de gabinete en el mes de enero y la verdad es que los anuncios le corresponde hacerlos a él. Y los demás, cuando somos consultados, opinaremos, pero las decisiones las toma él y nadie más que él. Entonces, cuando las haya tomado, las comunicará. Además, la verdad en esto no es por ser mañoso, pesado, pero los cambios de gabinete se refieren a equipos de los cuales yo soy parte, se refieren a mis colegas, se refieren a mí misma, entonces no corresponde que los ministros estemos en esa materia interviniendo y opinando, porque entre otras cosas el presidente en esas evaluaciones nos incluye a nosotros también, a cada uno de nosotros. ¿Son legítimas en todo caso las expresiones, los deseos de los partidos políticos referentes a buscar mayores equilibrios, de colocar el foco en ciertas subsecretarías, como se ha señalado, o simplemente decir estamos disponibles y tenemos gente aquí dispuesta? Yo me ha tocado estar en muchos de estos procesos, verdaderos y fantasmagóricos, ¿no? Los que venían, que se suponía que iban a venir, y siempre todo el mundo se pone muy nervioso, ¿no? Los que creen que puede haber nuevos espacios porque está la posibilidad de que haya personas ahí que se quiere potenciar, personas valiosas, los que tienen harto porque tienen temor de perder los espacios, de defender ciertos roles, y en general el mundo de las comunicaciones con esto es un éxtasis, así como el tema, y la verdad es que lo que es relevante, yo creo al final, lo que es importante para la gente y lo que sí o sí pasa, independiente de las decisiones del presidente con motivo, digamos, de su gabinete, es que entrando el segundo año de gobierno vienen desafíos nuevos, es una nueva etapa, es necesario enfrentarla y para eso hay que hacer ciertamente ajustes que no tienen que ver con el gabinete, sino con mirar el tiempo que nos viene por delante. Por ejemplo, sin ir más lejos, escuchaba hace poco, conectándome con el programa, los datos económicos que se conocieron ayer. El año pasado fue un año bien particular, estaba marcado por una inminente crisis, por un alza muy grande de la inflación, por un riesgo de una recesión que se anunciaba que iba a ser tremenda. Este año parece que esos escenarios más catastróficos no se dieron, pero sí acumulamos una inflación grande, eso golpeó el bolsillo de la gente, pero el año que viene es distinto desde el punto de vista de sus desafíos. Más bien el cuento aquí es la recuperación de la economía, es mantener este timón firme para que la inflación no rebrote, porque ya yo creo que se ha logrado una disciplina para evitar que siguiera escalando aún más. Entonces, ciertamente ahí no podemos seguir, no es repetir nomás lo que fue el año 2022, sino que es tomar los desafíos del 23 y ojalá lograr un impulso que se traduzca en inversión, en crecimiento económico, en nuevos empleos, en mejoría del poder adquisitivo, no que ya no se siga deteriorando, sino que empiece a mejorar. Entonces, viene una nueva agenda sí o sí en esa materia. Y yo creo que desde el punto de vista de la opinión pública eso es harto más importante que el ajuste del nombre aquí o allá o el partido este y este otro, que a fin de cuentas es más un tema que convoca al mundo de los partidos políticos y a la gente que gira en torno a ese mundo. Ministra Toá, tomándome de sus palabras, entonces pensando en que uno de los temas que afecta a la
población sin duda es el tema inflacionario y en donde se ha trabajado intensamente para tratar de contenerlo. Y dado los datos económicos que conocimos en el día de ayer, la posibilidad y este fantasma de un sexto retiro, de impulsarlo, ¿cómo lo asume el gobierno? Bueno, lo asume como un fantasma que hay que expiar, por muchas razones. Primero, porque nos haría retroceder sobre lo andado, ¿no? Si Chile ha ido teniendo una capacidad de contener una crisis que se veía catastrófica, es entre otras cosas porque no siguió cediendo a las tentaciones de los retiros. Si se hubieran hecho los retiros que se intentaron el año pasado, no estaríamos en la situación que estamos ahora. Estaríamos con la inflación descontrolada, probablemente no hubiéramos logrado el equilibrio que fuimos alcanzando y que nos permite hoy día empezar a mostrar unas cifras levemente positivas que van a ir tomando fuerza en el transcurso del año. Entonces, en primer lugar, retrocederíamos sobre lo andado. Pero en segundo lugar, apuntaríamos en la dirección incorrecta, porque si hay personas que requieren apoyo en este año, no son las que se van a beneficiar del retiro. Son otras, que son las que justamente el retiro no lo tienen. Las personas más pobres de nuestro país, las que más han sido afectadas con la crisis económica, las que más les ha golpeado el bolsillo la inflación, no se benefician para nada de los retiros porque ya no tienen recursos para retirar, pero sí pagan las consecuencias porque la inflación les golpea el bolsillo. Entonces sería una medida además regresiva. Y en tercer lugar sería una medida del punto de vista de incluso los defensores de esta, ¿no? Los que originalmente la plantearon, yo me recuerdo muy bien, estaba aquí en la radio en esa época, discutíamos esto intensamente, sí. y el argumento era que esta era una medida súper excepcional, porque estábamos en una pandemia, ya habían faltado las ayudas, bueno, la excepción ya pasó, ya no estamos en pandemia, ahora hay ayudas y además estamos en un momento en que lo que tenemos que apostar es que la economía se recupere por sí sola, ¿no? Y no sea necesario seguir en este esquema de excepcionalidad. Entonces, de todo punto de vista, no hay razones y puede ser muy dañino que se cayera en esa tentación. Ministra, hay una cuestión sí que es en la práctica, diríamos, no sé si estratégico o táctico, que coincide, para bien o para mal. Con las elecciones. Que son las elecciones. Y sí. desde ese punto de vista, hay parlamentarios que lo impulsan y advierten, ok, el gobierno haga todo lo que quiera, pero le advertimos que esto es muy popular y por lo tanto esto puede tener consecuencias electorales si el gobierno no se abre a la posibilidad. Eso es un problema. Pucha, es un problema, pero lo que hemos visto, digamos, en la historia, más allá de pesos más, pesos menos, peso relativo, es que cuando se arma esta fiebre del retiro y de no quedarse fuera de la foto, porque el que se está al otro, entonces cómo no va a estar yo, ese se va a beneficiar, no yo, termina neutralizándose ese efecto porque al final del día terminan de lado y lado gente subiéndose el tema de los retiros y de lado y lado termina gente también resistiéndolo y pagando los costos de resistirlo. No necesariamente los que están arriba de los retiros les va mejor. Si usted se fija, hubo varios parlamentarios que estuvieron a concho con los retiros y que no fueron reelectos, o hubo autoridades como el ministro Marcel de la época que se opuso tenazmente y hoy día es uno, dos de los ministros mejores evaluados del gobierno. Entonces yo no vería tan directo de que la gente va a votar por los que estén en los retiros. En alguna parte la gente se beneficia de los retiros, los que se benefician, porque muchos no, pero también se da cuenta que quienes se están oponiendo están cumpliendo un rol necesario. Están cumpliendo ese rol de decir no cuando hay que decir que no, resistir la tentación, no irse por el camino fácil. Entonces yo trataría de evitar caer en esa dinámica electoral, porque esa es la dinámica del populismo. Esa es la que no queremos. A propósito el ejemplo que da de Mario Marcel y su evaluación, producto de también las posturas que ha tenido en esta materia y en otras, evidentemente. En la evaluación, ministra, ¿cómo recibe usted que Mario Marcel sea en este instante el ministro mejor evaluado? Las nuevas cifras que se conocen en estos días lo avalan nuevamente, un 59% de menciones positivas, muy positivas, y luego 54 de menciones positivas para usted en el ejercicio del cargo de Ministerio del Interior, con toda la exposición que ha habido estos últimos días, con todo el tema de los incendios, con todo el tema de la frontera norte, con este tema de los retiros, con lo que viene también de la agenda de seguridad pública, que también, a ver si tenemos tiempo para conversar. ¿Cómo lo evalúa eso, estando tan expuesta, tener una buena evaluación?
Bueno, no sé, me cuesta porque además estas cosas son muy cambiantes y veredosas y pueden de un día para otro ser distintas, entonces tampoco hay que sobreinterpretarlas, ¿no? Pueden ser muy móviles. Pero hay una cosa que yo sí creo que uno puede concluir de ver esas evaluaciones, al menos en este momento, que no es verdad que lo que premia en política siempre es el camino fácil. No es verdad que lo que premia siempre es tener la respuesta a la varita mágica, que a veces los caminos esforzados, difíciles, que significan hacerse cargo de la complejidad de los problemas, la ciudadanía los puede reconocer, ¿no? En la economía, claramente, lo que hemos hecho este año, el año pasado, fue apretarnos el cinturón. No fue llegar aquí a repartir plata a diestra y siniestra, fue apretarnos el cinturón, fue poner ayudas, pero donde se necesitaban, no al voleo, fue privilegiar una conducta disciplinada para evitar que la inflación se nos disparara, y en seguridad, por ejemplo, donde tantas veces aparecen fuegos de artificio y qué sé yo, estamos buscando un camino de ser consistentes, de ir fortaleciendo las capacidades del Estado, de dar respuestas sustantivas, aunque sean menos efectistas, pero que realmente resuelvan un problema que es muy profundo y que está afectando mucho a la gente. Yo no me atrevo a decir que esa es la razón de estas evaluaciones, pero sí me atrevo a decir que estas evaluaciones muestran que no siempre el camino fácil es la forma de tener reconocimiento ciudadano. Ya, y hay propuestas que suenan atrayentes, tal vez. No quiero utilizar la palabra populista porque tiene una carga, ¿no? Pero que sí son oreja, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Buen término. Oreja, ¿no? Que le pueden hacer legítimamente mucho sentido a las personas y especialmente a las que las pasan mal del momento económico. Lo digo ¿por qué? Porque con esto del fantasma del sexto retiro también hay ideas. Está dando vuelta este informe y resoluciones de reunión de trabajo del Comité Central y candidatura al Consejo Constitucional del Partido Comunista, en donde, a propósito de la posibilidad de frenar esta idea de los retiros, también da una serie de propuestas, y entre ellas está el congelar el precio de los servicios básicos, y también apunta a adelantar un sueldo mínimo de 500.000 pesos. ¿Está la posibilidad del gobierno de evaluar medidas como esa que son oreja? A ver, primero quiero decir que de esa agenda de medidas que propone el Partido Comunista, muchas están en curso, vienen en camino, están siendo, van a ser. La gran mayoría. Segundo, hay algunas de ellas que están funcionando. Por ejemplo, nosotros, no es un servicio básico, pero tenemos congelada la tarifa del transporte público. Y la tenemos congelada precisamente porque impacta mucho el bolsillo de las personas y también porque nos damos cuenta que hay medidas que, sin ser, digamos, medidas ni responsables ni populistas, son señales, y las señales sí son importantes en política. O sea, no todo es el paper del BID, no todo es el indicador, muchas cosas que se basan en mostrar de manera categórica que hay una preocupación, que hay una atención, que hay una capacidad de escuchar, que hay una capacidad de acoger. Eso también es parte de la política, no nos hagamos aquí tampoco que venimos cayendo del cielo. Lo que pasa es que hay que hacerlo con responsabilidad, con equilibrio, no sacrificar cosas importantes por lograr una medida oreja, ¿no? Pero a veces hay medidas que uno dice, ya, esto no va a ser una gran diferencia, pero las personas van a sentir claramente que se está atendiendo una preocupación. Y yo creo que en el caso de estas propuestas, bueno, todo hay que estudiarlo y meditarlo, pero, por ejemplo, los 500.000 pesos es un propósito del gobierno del presidente Boric. Los plazos en que los vamos a hacer va a tener mucho que ver con ir viendo el ritmo de la economía, ¿no? El año pasado dimos un salto muy importante en salario mínimo, el más grande que se daba desde el inicio de la democracia, y vamos a seguir dando saltos en los años a venir. A la medida que la economía también se empieza a recuperar, va a ser mucho más fácil alcanzar esa meta, ¿no? Hoy día quizás la mejor manera de alcanzarla es darle el empujón que falta para que la economía tenga mejores condiciones para poder llegar a ese propósito que tenemos como gobierno de los 500.000 pesos. Ministra, ¿y la mesa de seguridad se puede reactivar? Se lo pregunto porque la andan por muerta en la oposición, y ahora que vuelve el trabajo legislativo, ¿hay alguna instancia o eso está definitivamente enterrado? Va a haber que trabajar con los proyectos nomás. He aprendido que definitivamente es una palabra que mejor sacarla del léxico, así que no me voy a jugar por el definitivamente, y yo no creo que esté muerta. Ese trabajo que se hizo dio un fruto, que es una agenda. Y esa agenda está ahí, la presentamos públicamente, es una agenda que recoge muchas propuestas de la oposición, y la oposición al final no la quiso suscribir. Yo creo que más bien el tema es si la oposición va a tener disposición de suscribir esa agenda que se hizo con su aporte, porque lo que es nosotros sí nos comprometimos con esa agenda, y lo que yo quisiera ver y lo que la ciudadanía quisiera ver es que de manera unitaria todos nos comprometemos con esa agenda. Yo no creo que sea necesario, y realmente consideraría que es como un retroceso, volver
a meternos en una mesa de negociaciones que absorbió mucho tiempo, y yo como ministra, el equipo de los subsecretarios, el equipo técnico del ministerio, estuvimos dedicados, pero de cabeza a eso. No creo que en el mes de marzo podamos volver a entrar en una dinámica de ese tipo, pero creo que sí es totalmente factible recuperar conversaciones, recuperar un clima que permita que explicitemos un compromiso detrás de una agenda, porque eso va a permitir tramitarla más rápido, no como cualquier proyecto, sino como proyectos prioritarios que están acordados, que se agendaron en conjunto. Y yo lo encontraría muy lamentable que se mantuviera esa reticencia, porque en el fondo todos sabemos, una cosa son las cosas que se dicen públicamente, Ramón, pero la oposición sabe, la derecha sabe que el gobierno tuvo la apertura de incorporar muchas de sus ideas, que el gobierno hizo cambios en la agenda que estaba prevista para lograr este acuerdo, incorporó todas las cosas emblemáticas que la derecha quería: la ley antiterrorista, una política en serio en el tema de víctimas, una agenda muy sustantiva en los temas de frontera, la suscripción o el patrocinio del Ejecutivo en muchas iniciativas legales que ellos han planteado, por cierto, también de parlamentarios del oficialismo, y también nosotros esperábamos a cambio apoyo a algunos proyectos que estamos impulsando, como el Ministerio de Seguridad o Ciberseguridad, o el tema de la ley que nos va a fortalecer, digamos, la legislación en materia de crimen organizado, pero es un acuerdo muy positivo. Nosotros lo hemos suscrito como Ejecutivo, lo ha suscrito todos los alcaldes del país, que son de todos los sectores, los gobernadores también. Ahora vamos a hacer una ceremonia para formalizar esa suscripción, y creo que sería una muy buena señal que pasara lo mismo con la oposición. Y yo como ministra y todo el gobierno tenemos la mejor disposición para conversar, si hay cosas que ver, afinarlas y poder hacer ese hito. Ahora, si no es así, el Ejecutivo va a hacer este compromiso carne y va a empujar esa agenda administrativamente en lo que corresponde y en el Parlamento en lo que toca. Por su anterior experiencia como panelista de radio, sabe que aquí los tiempos se tratan de respetar lo máximo, pero una última cosita muy breve, porque una cosa es la alta política, que tal vez siempre tenemos esa misma discusión, ¿no? Si estos temas le interesan o no a la gente, de las discusiones, de esto así, de la reunión más allá, pero hay cuestiones que son concretas, y en estos días, por ejemplo, a través también de un reportaje que hicimos en Tele 13, hemos visto los problemas que se han suscitado por una denuncia puntualmente en un servicio o en una oficina, que es la principal del servicio del registro civil. Después del reportaje, curiosamente, de 30 números que se daban, se entregaron 100 en el día de ayer, y uno le queda la duda de si había más capacidad entonces para poder atender mejor, o se reforzó después del reportaje, y qué va a pasar con las investigaciones, si es que hay más sumarios al respecto y si hay una preocupación fuerte del Ejecutivo por esas cuestiones que son cuestiones tan cotidianas para las personas, pero que le afectan en demasía. No, primero yo quiero decir, esta es una denuncia, una situación gravísima. Esta es corrupción en toda la línea, ¿no? Porque no es solamente extracción de recursos, sino que es dejar a las personas sin su derecho a ser atendidas oportunamente, priorizando a aquellos que le pagan a un funcionario por obtener un atajo por el lado para ser atendidos antes. No es como la tradición, el ADN de la corrupción pública, del atentado a la probidad pública, que perjudica directamente a la población. Ahora, sin duda esto se tendrá que investigar administrativamente y penalmente, y veremos los resultados de esas investigaciones. Ojalá que salgan con las sanciones más altas posibles, pero ciertamente hay que ver, porque cuando esto sucede es porque efectivamente está habiendo una presión por números que no debiera ser un parto obtener. No debiera ser algo tan difícil, tan engorroso, sacar un papel de modo tal que la gente esté dispuesta a pagar algo que no está obligada a pagar por tener una atención oportuna. Entonces yo creo, no me cabe duda, que esto es una combinación de que se están obteniendo los números que se recuperan de este tráfico ilegal con un esfuerzo de gestión, no he hablado con el ministro, pero con un esfuerzo de gestión que se está haciendo para reforzar la capacidad de responder a esta demanda. Ahora, tampoco caigamos en una flagelación excesiva, porque esto ha pasado en todo el mundo después de la pandemia. En Estados Unidos hoy ya tú te demoras meses para tener un pasaporte, porque se acumuló toda la demanda de los años que estuvieron los servicios sin funcionar. El tema es cómo uno reacciona a ese problema, y hoy día necesitamos hacer un esfuerzo extraordinario para dar tiempos de atención razonables y que la gente no termine, digamos, prestándole ropa a corruptos, pagando para obtener un trámite que debiera ser un derecho y no lograrse un tiempo de atención razonable corrompiendo funcionarios, ¿no? Como es lo que aparentemente pasó acá. Esperemos la investigación, pero todo indica que sería un caso de ese tipo. Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, muchísimas gracias por esta conversación esta mañana aquí en vivo en la radio. Gracias a ustedes y muy buenos días. Buenos días.